Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Bueno, mis amados, hoy tenemos la segunda entrega de nuestra hermosa materia, epístolas generales. ¿Alguien que me acuerde cuál fue la materia que vimos hace 8 días? Sobre las cartas paulinas y las cartas generales, pastor. Cartas generales, ¿cuál vimos exactamente? Santiago. Muy bien. Mejor dicho, si hago y un parcial estamos cuchillas. Muy bien. Bueno, mis amados, hoy tenemos nuestra segunda entrega de esta materia y vamos a mirar Primera de Pedro. Pedro, llamado Cefas, caminó con Jesús no solo en la tierra, también en el agua. Acuérdense que en alguna ocasión ellos estaban bogando mar adentro y todos vieron a Jesús. Unos decían es un fantasma y el Señor les dijo: yo soy, no temáis, tranquilos. Y entonces Pedrito desafiante dijo: bueno, si tú eres Cristo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: pues venga, hermano, venga para acá. Se bajó caminando en esa palabra y encontró que la tormenta era muy fuerte, apartó su mirada del maestro y casi se ahoga. Nos da una gran lección para que cuando caminemos en una palabra, vayamos enfocados en esa palabra. Recibió las enseñanzas y vio las obras de Jesucristo por 3 años. Estaba en la montaña cuando Moisés y Elías se aparecieron y hablaron con Jesús. Recuerde que fue uno de los que estaba ahí y vio esa hermosa visión ahí de los 3 que se aparecieron ahí con Jesús. Observó el rostro del Señor brillar como el sol. Oyó del cielo la voz del Padre elogiar a su Hijo. Vio el sepulcro vacío y ante todo vio al Hijo de Dios ascendiendo al cielo. El día de Pentecostés vio a miles arrepentirse, aceptar a Jesús. Por el poder del Espíritu Santo sanó enfermos e incluso levantó muertos. Una noche lo negó, pero entregó su vida a la causa del Maestro. Por fidelidad y amor a Jesucristo terminó crucificado boca abajo. Recordemos que él dijo que no era digno de morir como murió Jesús, así que si tenía que morir crucificado, que fuera boca abajo, con la cabeza hacia abajo. Amados hermanos, el autor de Primera de Pedro, pues obviamente es el apóstol Pedro, discípulo de Cristo. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 60 y el año 55 después de Cristo. El contexto de persecución bajo el Imperio Romano estaba, recordemos, a Nerón. ¿Pero quiénes eran los destinatarios? Cristianos dispersos de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El propósito de esta epístola era animar a los creyentes a mantenerse firmes en medio del sufrimiento. Y eso sí que no es fácil, mis amados. Eso sí que no es fácil. Que usted esté sufriendo y que usted diga gloria a Dios, esté sufriendo, aleluya, qué lindo es Dios. No, sencillamente cuando viene el sufrimiento, nuestra naturaleza humana muchas veces nos lleva a desesperarnos. Pero el propósito de esta carta es que el Señor por su palabra nos enseñe a fortalecernos, a estar firmes en el momento que estemos pasando, un momento difícil, un momento donde nuestro corazón, donde nuestra fe sea movida. Y esta carta nos va a ayudar a fortalecer nuestra identidad en Cristo para saber quiénes somos en Él. La naturaleza de esta carta pertenece a las epístolas generales dirigidas a múltiples iglesias, no a una sola.
Su carácter es pastoral, doctrinal, práctico. Recuerde que parte de la ética cristiana, cuando hablamos de ética cristiana, sale de la palabra. No es algo inventado, no es un manual que inventó el hombre, no. Sencillamente es un estudio concienzudo de la palabra en cuanto a las normas de comportamiento. Se considera una carta de consuelo, de exhortación y de esperanza, mis amados. La idea central, la esperanza viva en Cristo, que sostiene al creyente en medio del sufrimiento. A veces pensamos que el sufrimiento es una derrota. El sufrimiento se convierte en una formación espiritual. Cristo es el modelo de padecimiento y gloria. Recuerde que en las horas más oscuras de Cristo, en esas horas, Él pudo contemplar la gracia preciosa del Padre, fortaleciéndole en medio de lo que Él iba a pasar. Entre los temas principales, la esperanza viva, basada en la resurrección de Cristo. Alguien que me haga el favor, 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3, ¿quién lo tiene? Amén, amén. Amén, mi pastor. Listo, listo, mi hermano. Primera de Pedro, dice el 1:3. capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Nos hizo renacer. ¿Por medio qué? De la resurrección de Cristo. ¿De dónde? De los muertos. Pero ¿para qué renacemos? Para una herencia eterna, incorruptible. O sea, algo que no se va a dañar, algo que va a ser limpio, va a ser diferente. Y eso es una aplicación al creyente vive por lo eterno, no por lo temporal. En otras palabras, nosotros vivimos por la fe. No vemos a Dios, pero lo sentimos. Lo sentimos. Oramos a Él y sabemos de que Él nos escucha. Clamamos, sabemos que en Él vamos a tener respuesta, aunque las situaciones a veces no sean como nosotros anhelamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Quién me puede ayudar con eso? Sí. Amén, yo lo tengo, pastor. Léelo, por favor. Dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegrasteis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Oiga, nuestra fe se prueba, aunque por un poco de tiempo, mis amados. Participamos en los padecimientos de Cristo. Ahora bien, no todo sufrimiento es castigo. Existe el sufrimiento redentor y formativo. Ahora bien, en ese caso hay cosas que a todos le llamamos es que Dios me está permitiendo pasar por una prueba. Pastor, Dime. es que tiene el micrófono abierto. Gracias, ya miramos. Gracias. Bueno, Gracias, mi hermana. Por favor, me colaboran con los micrófonos para que no haya interferencia. Gracias, listo. Gracias, mis amados. Entonces, mis amados, decía que a veces a todo le echamos la culpa, es que Dios me tiene pasando por un momento de prueba, por un momento difícil. O cogemos y si no le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo. Es que ese diablo mentiroso, eso no sé qué, si sé cuánto. Le fallamos a Dios y viene como consecuencia el dolor, el castigo por el pecado. Le fallamos a Dios y decimos es que el diablo, no, echamos la culpa al diablo. O viceversa, le decimos que Dios me metió en una prueba porque me levantó el vecino, la vecina, y no nos damos cuenta que fue que nosotros nos dejamos llevar por nuestra lengua,
porque nos pusimos a hablar de más, porque dijimos algo que no debía y el vecino se enteró y preciso ahí nos lo echamos de enemigo. Entonces, a veces hay sufrimientos que nosotros mismos nos buscamos. La santidad práctica. En 1 Pedro 1:15 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Eso qué significa? Que debe haber un cambio de conducta frente al mundo. Y ahí implica algo, la ética personal, el testimonio visible, la identidad del creyente, porque somos linaje escogido, mis amados. Somos real sacerdocio y nación santa, de acuerdo a 1 Pedro 2:9. ¿Qué significa? Que si no hay un cambio, el mundo no va a conocer de Jesús. Mi esposa tiene una frase que cada rato me repite, dice, transmite el carácter de Cristo. Transmite el carácter de Cristo. ¿Y cómo se transmite el carácter de Cristo? ¿Cómo reaccionaría Dios ante una situación? ¿Cómo hablaría Dios ante una situación? Los cómo. Nuestra conducta cristiana en la soledad. ¿Cómo nos relacionamos con las autoridades, con la familia, con la comunidad? En alguna ocasión, los hijos de un pastor le decían a su mamá, mami, yo quiero venirme a vivir a la iglesia. Queremos venirnos a vivir a la iglesia. Y la mamita le decía, ¿por qué? Y le decía, porque aquí mi papá es un amor con nosotros. Aquí mi papá nos trata bien. Aquí mi papá es diferente a lo que es en casa. Hay un principio, mis amados, el testimonio a través del comportamiento. El testimonio a través del comportamiento. Ahora bien, aquí hay algo que no podemos ser extremistas. ¿Qué es ser extremista? Decir, es que como ese es cristiano, ese es perfecto. No, no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Por eso el apóstol nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cristo como modelo. Cristo sufrió injustamente. Es ejemplo para el creyente. En la cristología práctica, no solo Salvador, también es un modelo para que nosotros lo podamos seguir. Por eso la Escritura dice que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, el crecimiento espiritual. Y debemos crecer, mis amados, en todo. Debemos crecer en todo. Cuando usted crece en la palabra, Dios se va a encargar en que usted crezca en las demás cosas. Por su gracia, mis amados. Por su gracia, no por sus obras, no por el mucho estudio que usted tenga, mi amado, no por los muchos cartones que tengamos acumulados, no, es por la gracia redentora de nuestro Señor. Amén. Estas epístolas generales, Pedro lo había visto todo desde aquel día cuando el Señor lo llamó siendo un pescador tosco, atrevido y hasta imprudente. Vivió una constante y perfecta transformación, pasando de ser pescador de peces a ser pescador de hombres, creciendo y madurando en el conocimiento de la gracia. A veces pensamos que para servirle a Dios tenemos ya que ser la perfección pura. No, tenemos que ir perfeccionándonos, sí. Pero mire que Pedro, pescador tosco, un pescador atrevido, imprudente. Si lo viviéramos en un lenguaje actual, si le decían feo, inmediatamente le ponía los 5 ministerios. En otras palabras, era muy alzado, pero Dios lo transformó. Quizás nadie daba un peso por él, pero Dios lo transformó. Quizás él no se perdonó el haber negado a Jesús, pero Dios en su misericordia lo perdonó. Con el tiempo, pasados los años, el gran ministro competente del nuevo pacto, en su profundo celo por el evangelio,
vio la aparición de profetas, maestros y pastores falsos contaminando la iglesia. Fue testigo de la acción de lobos depredadores vestidos de ovejas. Se burlaban de la palabra de Dios, negaban la segunda venida del Señor, enseñaban que no importaban los pecados de la carne, condujeron a los creyentes por el mal camino, de regreso a la esclavitud del mundo, de la carne y del diablo. Cuando Pedro se dio cuenta de esto, pues ya fue preparando en el terreno espiritual. Primera de Pedro 1:1 y segunda de Pedro 1:1, ¿qué nos dice? Alguien que me colabore, por favor. Primera de Pedro 1:1 y segunda de Pedro 1:1. Amén. Tengo primera de Pedro 1:1. Léelo, por favor. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén. Amén. ¿Quién está firmando ahí? ¿Quién firma ahí? Pedro. Pedro. Y en segunda de Pedro 1:1, ¿qué nos dice? Amén. Amén, mi pastor, ya se la leo. Léelo, por favor. Dice así la palabra del Señor. 1:1. Sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. ¿Quién lo firma ahí? ¿Quién está firmando? Pedro, Pedro. Simón Entonces Pedro. no debe haber duda de que él fue el que le escribió. Su nombre original, perdóname, me salté. Pedro afirma que estas dos epístolas son autoría de él y asimismo comparte que el escriba Silvano le ayudó a escribir la primera. Nótese que en 1 Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Note que él le da el parte de su apoyo cuando escribió la primera carta. Primera de Pedro se escribió alrededor de los años 60-63, ya lo hemos dicho, y segunda de Pedro en el año 66 al 68, al final de su vida. Pedro probablemente escribió ambas cartas desde Roma. Su nombre original era Simón. Mateo 23:33. Mateo. Cierra el Mateo micrófono, mi 27. hermana. Gracias. Su nombre original era Simón. Jesús le cambió el nombre a Pedro en griego, que en arameo es Cefas. En los dos idiomas su nombre significa piedra. En sus inicios como discípulo de Jesús, en plena influencia de su entorno de pescador, Pedro era impulsivo, inestable y confiaba en sí mismo. Hermanita que ya encontró la cita de Mateo 26:33 al 35, léelo, por favor. Ya lo leo, mi pastor. Dale. 33 al 35 dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Explica aquí una enseñanza bien profunda. Y aquí nos está hablando del yo. Que el yo traduzcase como orgullo, soberbia, vanagloria. Cuando el yo se apodera de alguien, o mejor, cuando permitimos que el yo nos domine, mis amados, con el yo, estamos confiando en nosotros mismos. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo me dejo contaminar por la ira, mi amado, mi amada, voy a cometer cosas que no debo cometer. Con el yo en un momento de ira voy a hacer daño aún a mis seres queridos. Aquí Pedro le decía al Señor, yo no te voy a negar
Ellos se pueden escandalizar, pero no, yo, Señor, créame que yo me hago matar por usted. Y el Señor me dice, tranquilo, me dijo, antes que el gallo cante 3 veces, ya me han negado. Antes que el gallo cante, ya me han negado 3 veces. No, Señor, y vuelve y le contradice, si a mí me toca hacerme matar, yo me hago matar por usted. Pasó lo que le digo, empezó a negarlo y falló. Su yo no le sirvió. Su yo no fue fuerte en ese momento. Porque cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza, nuestra fuerza tiene un límite. Pero cuando dejamos que Dios obre, Dios se va a encargar, mis amados. Hace poco en el trabajo me habían citado a una reunión y yo internamente yo estaba preparando mi defensa. Y en esa reunión, algunos hablaron mal de mí y yo, Señor, ¿qué hago? Le dice que vamos a hacer una cosa, Señor, yo no me voy a defender, defiéndeme tú. Dije así y solté eso. Ya no pensé más en cómo me iba a defender, sino sencillamente, ¿qué Dios va a hacer? Defiéndeme tú, Señor, para de contar. Estaban todos hablando y echando sátiras, etcétera, etcétera. Por unas situaciones de unos sistemas, unos aplicativos, unas bases de datos que me dieron a que yo tenía que hacer soporte, esas yo no las hice y estaban fallando. Entonces en esa llegó un compañero y escuchó una conversación y dijo, no, esta situación viene de antes, la persona que tenía antes eso. En conclusión, habló a favor mío. Yo no tuve que mover un dedo. Yo no tuve que decir, oiga, si no son las cosas, sencillo. Dejé que Dios obrara. Dios utilizó una persona para hablar a favor mío. Mis amados, no podemos ser como Pedro, dejar que nuestro yo nos acapare, porque ahí podemos tener problemas. Gálatas 2, 8 y 9, ¿quién me lo lee, por favor? Amén. Amén, pastor. Léalo, Carlos. Es la palabra del Señor. Leo, pastor. Pues el, Pues el amén. que actúa en Pedro para El que actuó en Pedro para el apostolado en mí para con los gentiles. de la circuncisión, Siendo la gracia que me había sido dada a todos, saliendo de personas. que eran considerados como columnas, Aló. dieron a mí y a Bernabé. Leo, pastor. De compañerismo para que no. Léalo, mi hermano, léalo. Otra vez. No, ya hay un hermano ahí que lo está leyendo, hermano. Ah, Ok, dice la palabra. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire que el mundo puede estar mirando en usted algo diferente a lo que Dios mira. Aquí la gente veía un pecador, pero Jesús vio un ministro, un apóstol competente por la gracia. Jesús, la palabra viva, puede transformar las personas. Y aquí hay algo bien interesante. A veces nosotros nos preocupamos porque las vidas sean transformadas. Más bien preocupémonos porque Dios sea obrando en el corazón de cada uno. ¿Cómo nos preocupamos? Inyectando palabra. La palabra es la que va a traer el cambio a las personas. Ese Pedro, el hombre impulsivo que fue transformado, él fue el único apóstol que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús.
y fue quien declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Mi hermana Mary, colabóreme con Lucas 22, 31 al 34. Y otro hermano que aliste Mateo 16, 22 al 23. Yo, pastor. Listo. Lucas 22, 31 al 34 y mi hermana que acabo de decir, Mateo 16, 22 y 23. Hechos 2:40. Lucas 22, 31 al 34. Ajá. Lucas 20. ¿Ya? Ya. Encienda el micrófono, hermana Mary. Lucas 22, 31. Leo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado a ti, por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Él dijo: no lo conozco. Amén. Cierre el micrófono, mi hermano. Mire que aquí él se puso bravo con Jesús cuando el maestro le dijo que la muerte de cruz estaba cerca y negó a Jesús después de que el Señor no le permitió luchar por él. A veces nuestro yo nos enceguece a hacer cosas que no están en el propósito divino. Mateo 16, 22 y 23, hermanita que me dijo que lo tenía. Amén, mi pastor, ya lo leo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me es tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Mire que aquí el Señor le está explicando: oiga, voy a morir. Y eso, no, ¿cómo se te ocurre? Usted va a estar con nosotros. No, nos va a dejar solitos. En otras palabras, nuestro yo, nuestra confianza, él la apartó porque vio el problema, mas no vio lo que Dios iba a hacer a través de la muerte de Cristo. En el día de Pentecostés, Pedro recibió el poder espiritual prometido a los creyentes en la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y aquí viene una transformación tan sobrenatural que Pedro negó a Jesús ante pocas personas, pero fue un pescador transformado y habló con el fuego del Espíritu a una multitud a plena luz del día. Usted puede corroborar eso en Hechos 2, 40, 41. Recuerde que cuando Jesús transforma, dice ahí la palabra: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora ya no es lo que usted quiera, mi amado y mi amada. Ahora es lo que Dios quiera. Quiere que sea. El Espíritu Santo que llenó a Pedro sigue dando a los creyentes el poder para hacer milagros. Sin embargo, no son los hombres. El poder está en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, en el liderazgo que usted está ejerciendo, llámese pastorado, que Dios se ha glorificado teniendo pastores aquí estudiando. Llámese líder de alabanza, llámese diácono, llámese líder de alguna junta, jóvenes, damas, caballeros, qué sé yo. En el campo que Dios lo tenga, recuerde que quien hace la obra es Dios. Quien hace la obra es Dios, no la hace el hombre. Usted puede ser el mejor cristiano, pero jamás saque el pecho diciendo que usted es el mejor cristiano. Yo soy
lo que Dios dice que yo soy. En otras palabras, siempre lo que usted alcance, déle la gloria a Dios. Amén. Amén. El hombre transformado que fortalece con verdad del evangelio. Primera de Pedro enfatiza el sufrimiento por la persecución y las relaciones justas, mientras se vive como extranjero, peregrino y forastero en la tierra. Pero con su saludo, Pedro exhorta, anima y fortalece, destacando 6 verdades en la condición y posición de Jesucristo para animar a los creyentes que enfrentan pruebas de fuego. Mis amados, aquí hay algo bien tremendo, que a veces cuando nos vemos en momentos difíciles, miramos a nuestro alrededor y no hay nadie. Buscamos una ayuda y no la encontramos. Golpeamos una puerta, no se nos abre. Hacemos una llamada, el teléfono suena ocupado. Y cuando eso está pasando, Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere que entremos en su secreto. Somos pueblo elegido en la eternidad de Dios. Somos extranjeros elegidos por Dios, dispersados en la tierra. Somos elegidos por la presencia de Dios el Padre. Somos escogidos por la obra santificadora del Espíritu. Somos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Dios. Somos elegidos para tener gracia y paz abundante. Mis amados, algo que quiero rescatar en esta tarde, en este tema de 1 de Pedro, es que aquí recuperamos nuestra identidad en Cristo. Cuando usted y yo entendemos quiénes somos en Cristo, no necesitamos la aprobación de alguien. Uy, es que el hermano es un gran maestro, la hermana es una gran maestra. Uy, es que el hermano es un gran pastor, la hermana es una gran líder de alabanza. Porque usted conoce su posición en Cristo y sabe quién es en Cristo. En los lugares donde usted esté sirviendo, hermano, hágalo cada día con amor, hágalo con amor, hágalo con devoción. Ame cada día lo que Dios le pone a hacer. Que le tocó barrer la iglesia, bárrala con ese amor. Que le tocó, mi amado, mi amada, bueno, qué sé yo, cualquiera de los oficios que se necesitan en la iglesia, hágalo con ese amor. Que Dios se encargará en hacer las cosas. Tenemos en la iglesia un gran ejemplo de ese amor y hoy está aquí con nosotros, aquí en la casa. Hermana Mary, a veces ella viene desde Engativá y llega a los cultos y en su mayoría es la primera que llega. Nos gana inclusive llegar a nosotros. Y ha mirado desde que comenzamos cómo Dios ha obrado allí. En algunas ocasiones viene gente, en algunas ocasiones no. Pero sea como sea, ha estado con nosotros. Y cuando nosotros decimos vamos a hacer culto, así que vamos a hacer culto. Con 1, con 2, con 3, con los que Dios coloque, hacemos el culto. Porque nosotros no estamos para mirar lo que mira el hombre, estamos para mirar lo que Dios quiere hacer. Y estamos para honrarle, para hacerle culto a Él, para adorarle. Leamos 1 Pedro 1:2, por favor. 1 Pedro 1:2, ¿quién lo tiene? Amén. Léalo, por favor, hermano Carlos, hermano Giovanni. Giovanni, primera de Pedro 1:2. Ajá. Dice la palabra del Señor así. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Mire esa parte hermosa. Elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Cuando nosotros escuchamos la palabra, nuestra fe empieza a crecer. Y recuerde que hay terrenos diferentes donde cae esa semilla de la palabra. ¿Cuál tipo de terreno es usted, mi hermano? Retenga la palabra, viva la palabra, camine por la palabra,
porque usted ha sido escogido por la obra santificadora del Espíritu. Para quedarse quieto, no, para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesús. ¿Y para qué? Haya gracia y paz abundante en su vida. Pedro, el hombre transformado que alaba a Dios con la verdad del Evangelio. Ahora Pedro nos recuerda que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre también. Así que honramos y alabamos a nuestro Padre Celestial. Pedro alaba a Dios, nuestro Padre, por salvación de la que gozamos. Alabamos a nuestro Padre porque la salvación nos otorga esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Vamos a leer esas 4 citas. Primera de Pedro 1:3. ¿Quién la tiene? Amén. Léelo, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos. Hasta el 4. Ya ahorita, téngalo ahí, no lo suelte. Nos hizo renacer. La salvación nos otorga para algo grande, para algo que no es temporal, para una esperanza viva. Lea el 4, mi hermano. Amén. Hermanito. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, usted y yo tenemos una herencia y está reservada. Esa herencia tiene nombre propio. Esa herencia dice Luzmeri Gutiérrez, Ricardo Barón, Alejandra Zamora, Giovanni Toscano, Carlos Toscano, etcétera, etcétera, etcétera. Alabamos a nuestro Padre porque la salvación nos madura y perfecciona las pruebas. Primera de Pedro 1:6-9, hermana Mary. Primera de Pedro 1:6-9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí, en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no solo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alabamos a nuestro Padre porque la salvación nos madura y perfecciona en las pruebas. Alabamos al Padre porque la salvación inspira un sentimiento de privilegio, mis amados. Aunque no es fácil seguir el camino, aunque no es fácil estar en el camino, la recompensa que espera va a ser gloriosa, va a ser grande. Pedro, el hombre transformado que exhorta la santidad con la verdad del Evangelio. Pedro, exclamando con voz de ánimo, dice a cada creyente que tiene una esperanza viva, una herencia garantizada, un propósito en las pruebas y una salvación con exclusivos privilegios. Voy a avanzar un poquito porque el tiempo se me está yendo y quiero terminar dando toda la presentación. Material más adelantico nos lo hace llegar nuestro hermano coordinador. Ya lo tenemos para escudriñar las citas, ¿vale? La invitación es a que con la cabeza en alto alabe a nuestro Padre con testimonio de santidad, mientras espera que suene la trompeta para ascender a encontrarse con nuestro Señor y Salvador. Como hijos obedientes en todo lo que hacen, sean santos como vuestro Padre. Como peregrinos en la tierra, vivan con temor reverente. Aquí nos está hablando lo primero, como hijos, obedezcamos. Como peregrinos, como personas que estamos de paso, vivamos con un temor reverente, en otras palabras, con el ánimo de agradar a Dios en todo momento y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Como hermanos,
ámense unos a otros de corazón profundamente. Y aquí, mis amados, eso es de cuidado. Eso es de cuidado en el sentido que a veces nosotros descuidamos ese amor por nuestro prójimo. Aún entre nosotros mismos, en nuestras mismas iglesias, debemos amarnos los unos a los otros. Quizás mi hermanito fulano, mi hermanito sutano, perengano, etcétera, etcétera, no tenga la misma fluidez que usted pueda tener, pero es un alma, es una criatura, es un alma que también va en el camino de la perfección. Ay, hermanos, que no me gusta la forma de ser. No lo mire con sus ojos, no la mire con sus ojos, mírelo con los ojos de Cristo. Como bebés anhelan la leche pura de la palabra para crecer para salvación. Siempre yo insisto en esta parte cuando la palabra habla de leche. Dice, desear como niños la leche. Desear como niños. Y yo veo cada vez que nace un bebé, yo me pregunto, ¿en qué momento le enseñan al bebé dónde está el alimento? ¿En qué momento le enseñan al bebé cómo sacar el alimento? ¿En qué momento le enseñan cómo tomar el alimento? Eso es tremendo, ¿cierto? Eso es tremendo. Y sin embargo, el bebé ya sabe dónde está su alimento, ya sabe cuando le acercan, por así decirlo, la pucheca, ya sabe que ese es su alimento. Por eso hace la comparación. Como bebé recién nacido, anhele la palabra. Como piedras vivas y sacerdotes del templo de Dios ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Por qué sacrificios? Porque sacrificio es algo que cuesta, es algo que duele. Porque un sacrificio es algo que no se da en nuestra propia voluntad, se da en la voluntad de Dios. Porque cuando usted dice voy a hacer un ayuno, su carne inmediatamente le pone hambre. Cuando usted dice voy a estar en ayuno, en comunión con Dios, vienen las miles de excusas que intentan hacerle bajar y cambiar de propósitos. Pedro, el hombre transformado que exhorta la santidad con la verdad del evangelio. Dios es absolutamente santo. Dios es absolutamente santo. Nuestra condición, nuestra situación debe ser una santidad práctica. No ser santurrones, sino una santidad práctica, vivirla. Una santidad posicional. ¿Qué estamos haciendo? Que no es lo que nosotros digamos, sino lo que en realidad hacemos. Una santidad perfecta, nuestra condición que somos en Cristo. En Cristo, glorificación, santidad, mi amado. 3 líneas de vida, 3 líneas donde nosotros debemos verificar nuestra situación, lo que hacemos y lo que somos. Y las 3 deben concordar. Yo no puedo decir soy santo y hacer cosas que no son santas. O ser en realidad una oveja, un lobo disfrazado de oveja. Nuestra santidad debe ser completa. Dios es santo en su posición, Dios es santo en su naturaleza y Dios es santo en sus acciones, ética y moral. Muchas veces hablamos de ética ministerial, de ética pastoral y a veces ignoramos de dónde sale. A través de la palabra vamos a darnos cuenta que es donde podemos ver toda la ética habida y por haber. A nivel general, este libro de Primera de Pedro, su división didáctica, capítulo 1, la salvación y esperanza, una nueva vida en Cristo, una esperanza futura. Capítulo 2, un llamado a la santidad. Capítulo 1, verso 13 y capítulo 2, verso 10. Una vida transformada,
una identidad espiritual. Leamos capítulo 2, versículo 10 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Amén, mi pastor. Léelo, por 2:10. favor. Primera de Pedro, ¿cierto? Amén, amén. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Oiga, que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo. Ahora sois pueblo. Humanamente aquí estamos en diferentes concilios. Estamos de la Iglesia Cuerpo de Cristo, estamos de diferentes concilios de la Iglesia Universal de Jesucristo, de sedes diferentes como La Gloria, Soacha, República Dominicana, diferentes lugares, pero somos llamados como un pueblo. Somos un pueblo. Llamados a la santidad, mis amados, una vida transformada. Y ahí es donde se adquiere la identidad en Cristo. ¿Para qué? Para tener testimonio en el mundo. Y aquí viene la conducta social y familiar. Para sufrir por Cristo, para padecer con un propósito. Y hay unas exhortaciones finales, el liderazgo pastoral, la humildad y la vigilancia espiritual. Pues mire la concatenación de estas 5 estructuras. Una vida en Cristo, salvación y esperanza. Una vida transformada, llamada a la santidad. Un testimonio al mundo, su conducta. Un sufrir por Cristo, padecer con un propósito. No sufrir por sufrir. No amargarnos por amargarnos, sino estar bajo la voluntad divina. Para que haya que, si Dios te tiene para pastorear, para liderar, pero hacerlo con humildad y con una constante vigilancia. Y de las doctrinas destacadas de Primera de Pedro, encontramos la salvación por gracia, la santificación, la eclesiología, pueblo de Dios, la cristología, Cristo sufriente, la escatología, una esperanza, un futuro. La aplicación, la iglesia debe prepararse para oposición. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El carácter es más importante que la reputación. El sufrimiento puede glorificar a Dios y la identidad en Cristo define la conducta. ¿Alguien me puede decir qué significa ese dibujo a la derecha? ¿Una huella? Una huella. ¿Y para qué sirve una huella? Es lo que nos identifica. La ¿Cómo? identificación como persona. Identidad. Una identidad. Pregunto, entre los hermanos asistentes a la clase el día de hoy, ¿hay alguien que tenga una huella como la mía? No, señor. No. Todas son diferentes. Todos son diferentes. Todas son totalmente diferentes. Veamos lo que dice ahí, hijo de Dios, creado a su imagen. Recuerden que ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno es miembro individual. Fueron comprados por un alto precio. Por tanto, glorifiquen a Dios. Ahí me alcanzo a real, ahí se me pierde esta. Dios con su propósito en mí, ya no vivo yo, somos una nueva criatura en Cristo. Mis amados, nadie nos puede amar como Cristo nos ama. Claves. Una esperanza que no se pierde, capítulo 1. Una identidad que te define, capítulo 2. Una conducta que impacta, capítulo 2 y capítulo 3. Un sufrimiento con propósito, capítulo 3 y capítulo 4. Pero hay una fe que permanece. La esperanza, la identidad, la conducta, el sufrimiento y la fe. Hermenéutica del libro de Primera de Pedro. Para interpretar correctamente necesitamos entender algo.
Identidad más sufrimiento nos da como resultado una misión, un propósito. En estos días hablaba con una persona y me decía que tenía muchas cosas que hacer. Y recordábamos a través de la escritura, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Esto qué significa, mis amados? Que usted y yo no podemos perder la posición que tenemos en Cristo. A mi esposa yo constantemente le ando diciendo, ocupa tu posición. Y se lo digo en todo tiempo. La posición más grande que pueda tener la persona es su identidad en Cristo. Usted puede tener un liderazgo X, Y, Z liderazgo, pero lo más grande que puede tener es su identidad en Cristo. Usted puede ser el pastor, la pastora, pero lo más grande que usted puede tener es su identidad en Cristo. Esa es la huella que le va a permitir la entrada a todo sitio. ¿Quién es usted en Cristo? Pedro desarrolla un flujo teológico. ¿Quién eres? La identidad de Cristo, recuerda la huellita. ¿Dónde estás en un mundo hostil? Lamentablemente estamos en medio de un mundo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y aquí quiero hacer un break. Mañana va a ser el momento decisivo para Colombia. Déjese guiar por Dios sobre el candidato que Dios quiera, por el cual usted respalde. Recuerde que Dios se mueve en dos voluntades, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad permisiva, voy a votar por X candidato porque él sí, porque ella sí, etcétera, etcétera. Entonces, yo no le voy a manipular a decirle vote por fulano, no. Lo que sí le voy a decir, vote por la persona que quiere agradar a Dios con sus propuestas. No vote por lo que le dan o no le dan. Perdóneme la expresión, no vote por el tamal. Porque quien paga para llegar a gobernar es porque de seguro va a robar. Quien compra votos es porque seguro va a robar. Mire las posiciones, mire las proyecciones, lo que proponen y páselo por el filtro de la palabra. Este sí, este no, esto es agrada a Dios, esto es inmundicia delante de Dios y decida. Estamos en un mundo hostil. ¿Cómo debemos vivir? En santidad y testimonio. ¿Cómo debe sufrir? Como Cristo. ¿A dónde vamos? A una gloria futura. Mis amados, no pierdan su identidad en Cristo. No se desconecten ni por un segundo de su identidad en Cristo. Hay una teología del sufrimiento. Tipos de sufrimiento en la carta. El apóstol Pedro distingue implícitamente el sufrimiento injusto por hacer el bien, capítulo 2, verso 19. Por hacer el bien tiene valor delante de Dios. El sufrimiento por el pecado, capítulo 4, versículo 15. Ladrón, malhechor, etcétera, no tiene mérito espiritual. Ay, es que me eché enemigo a todos los compañeros de la empresa. ¿Y por qué? Es que me puse y dije una mentira, por ahí un chiste, se volvió un chisme y con pasillo y todo el mundo ahora me odia. Ese sufrimiento no tiene mérito espiritual. Y el sufrimiento cristológico, participación en Cristo, produce gozo espiritual. Capítulo 4, verso 13. ¿Por qué Jesús tuvo que experimentar tanto sufrimiento? Por amor a nosotros, mis amados. Por ese amor a nosotros. Entonces el propósito del sufrimiento, refinar la fe, dar testimonio al mundo, imitar a Cristo, preparar para la gloria. Pedro transforma el sufrimiento del problema a una herramienta espiritual, mis amados. A veces cuando estamos en un momento de crisis, en un momento de debilidad, de tristeza, pues nosotros nos
Nos debilitamos y a veces nuestra fe es movida. Por eso en esos momentos de debilidad fortalezcámonos en Dios, mis amados. La cristología en 1 de Pedro. Cristo es presentado en 4 dimensiones. Primero, Cristo Redentor, la sangre preciosa. Cristo ejemplo, modelo de sufrimiento. Cristo victorioso, triunfo sobre los poderes espirituales. Y Cristo glorificado, base de la experiencia futura. La eclesiología, doctrina de la iglesia. Identidad corporativa de la iglesia. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido. ¿Qué implica? Número 1, que la iglesia reemplaza al paradigma nacional de Israel, el uso del lenguaje del Antiguo Testamento. Número 2, la iglesia tiene misión sacerdotal, representa a Dios delante del mundo, proclama sus virtudes. La iglesia como piedras vivas, mis amados, capítulo 2, verso 5, comunidad espiritual, no estructura física. O sea, la iglesia no es los 4 muros. La iglesia son las personas que están alabando y glorificando a Dios. Recuerde que somos peregrinos y extranjeros. Somos de paso. Capítulo 2, verso 11, nuestra identidad celestial. Desapego del sistema mundano, mis amados. No somos de este mundo. Ética cristiana, lo que les hablaba. La sociedad, la sujeción a las autoridades, capítulo 2, verso 13. El trabajo, siervos y jefes, cómo nos debemos comportar. Uy, es que yo no me dejo montar, esa es la frase que a veces decimos. Y esa parte no es así. La familia, matrimonio, capítulo 3, verso 1 a 7. Liderazgo, capítulo 5. Un enfoque pastoral no es especulativo, es práctico. La ética cristiana no es para decir es que debería comportarse, no, debo comportarme, debo hacerlo. La escatología produce, mis amados, santidad, sobriedad, vigilancia, esperanza. Escatología, perspectiva del fin, elementos escatológicos, una herencia incorruptible, la manifestación de Cristo. Juicio comienza en la casa de Dios y la restauración final. Mis amados, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Estamos viendo quizás los últimos tiempos. La trompeta ya pronto va a sonar, mis amados. Y suena. Y si no estamos preparados, mis amados, vamos a tener problemas. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta? No, mi pastor. Mis amados, les recuerdo, dejémonos guiar por Dios en todo lo que hagamos. Y donde usted esté, deje una huella. Donde usted esté, deje una huella. Que la gente quiera tener lo que usted tiene. Resumido y concluido, el libro de 1 de Pedro. Tome su identidad en Cristo. Tome su identidad en Cristo. Para hoy no va a quedar ningún trabajo. Para hoy va a quedar que los hermanos que no me han hecho llegar los trabajos, tanto los sábados como a distancia, lo hagan llegar. Hermanos que ya lo recibieron, esta semana les estoy retroalimentando. Voy a estar revisando, Dios mediante, mañana todos los trabajos y les estaré retroalimentando para que ustedes tengan esa retroalimentación. Pedimos excusas por mi hermana pastora, aún sigue delicadita de salud. Dios mediante, cuando se ponga de mejor, se va a poner de acuerdo con mi otra hermana para hacer el trabajo que tienen que hacer. Hermano Rubén Villa. Mi pastor, Dios lo bendiga. ¿Me podría recordar, por favor, la tarea? Es que yo no estuve el sábado pasado. Ahí ya tienen material, grupo? hermano. Sí. Sí, ahí está. Ok, vale. Muchas gracias. Sí, mi hermano. Ahí está. Son unos punticos sencillitos, mi hermano. Bueno, señor, muchas gracias. Listo, mi hermano. ¿Alguna pregunta? Bueno, la idea, mis amados, es que vayamos repasando esas cartas. Que ojalá, recuerde que hay varias maneras de acercarnos a la Biblia. Número 1, leerla.
Cogemos y leemos y listo, chévere. Número 2, escudriñarla. Empezamos a leer, empezamos a profundizar. Número 3, meditarla. Lo que leímos, lo que escudriñamos, vamos a empezar a pensar y analizar en nuestro corazón. Y número 5, vivirla. ¿De qué saca que nos leamos la palabra de Génesis hasta Apocalipsis si no estamos leyendo, no estamos viviendo al menos un capítulo de su palabra? Entonces, la invitación es que pasemos de la dimensión de la lectura a empezar a escudriñar la palabra, empezar a meditarla, empezar a vivirla. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Hermano Carlos, esté terminando en oración. Hermano Carlos Toscano. Amén, mi pastor. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste compartir, de edificarnos a través de la enseñanza de nuestro pastor Ricardo. Señor, que cada día seas tú utilizándolo a él en mayor forma y que cada día nuestros corazones estén dispuestos para aprender todo lo que tú tienes para nuestras vidas, porque sabemos que cada enseñanza, cada vez que profundizamos en lo que tú nos hablas a través de las escrituras, nos lleva a conocerte más y cada vez que te conozcamos, vamos a ser más como tú, Señor. Entonces, bendecimos, Señor amado, a cada uno de mis hermanos que estuvieron dispuestos y que cada día seamos de mayor bendición para cada congregación de las que somos a través de todas estas enseñanzas. Amén y amén.